Qué lindo es estar juntos en casa. Noches de Pentecostés, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21. No te lo puedes perder aquí en el Feliz Encuentro a las 19:30 horas. Generación Caleb son aquellos que no paran de conquistar. Los sábados a las 10 de la mañana en el templo, la gente de la tercera edad tendrá su lugar para dar inicio a este espacio tan especial. Escuela de Liderazgo. Este será nuestro espacio para que seamos renovados, transformados y equipados para servir a Dios guiando a otros. Si estás en el liderazgo o querés involucrarte, esta es tu oportunidad. Iniciará el martes 18 de mayo y debes realizar la precompra del libro El líder que brilla. Y seguimos orando juntos por Facebook Live, en sus nuevos horarios los días miércoles, a las 6:30 de la mañana, 15 horas, 19 horas y 23 horas. Radio WhatsApp. Vas a poder recibir toda esta información a través del siguiente número, agendalo, 3765-01-1831. Envíanos un mensaje para suscribirte y también recibirás una palabra para tu vida durante la semana. Para mí es un privilegio poder estar hoy. Mi nombre es Gonzalo, como le decía el pastor. Nací en la ciudad de El Dorado. Me crié allá, mi familia está allá también, vive allá. Y a los 16 años me mudé a Puerto Rico. Fue ahí donde conocí a Dios. Tuve un encuentro con Jesús. Yo siempre que iba... pasaba por la iglesia, escuchaba la música. Yo soy músico, hago música también. Y la música era diferente, ¿no? Distinta a todas las músicas que yo había escuchado. La música que sonaba ahí era diferente, me llamaba la atención. Entonces tenía mi pensamiento de que algún momento iba a entrar a ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Entonces pasé un día, entro a la iglesia. Fue ahí donde me invitan al culto, a la reunión. Eso fue un lunes, voy el sábado, ¿no? Y paso al frente. Yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía qué iglesia era, no sabía cómo llegué ahí, pero Dios me guió hacia ese lugar, ¿no? Entonces, en un momento dice, ¿quieren pasar adelante? Los que quieran recibir a Jesús, ¿no? Entonces, yo sin darme cuenta ya estaba adelante, ¿no? Estaba con las manos levantadas adelante, buscando del Señor. Y me acuerdo que el pastor me pregunta, ¿no? ¿Qué querés pedirle a Dios? ¿No? Y se me cruzó tantas cosas en mi cabeza que lo único que le dije fue que yo quiero que Dios me dé un corazón nuevo, le dije, ¿no? Eso me salió. Entonces él oró. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, ya casi 7 años, literalmente Dios me dio un corazón nuevo. Desde esa noche Dios entró a mi corazón, llenó un vacío de mucho tiempo de depresión, mucho tiempo de angustia, mucho tiempo de vacío, intentando llenar mi corazón con un montón de cosas. Y desde esa noche literalmente el Señor me dio un corazón nuevo y pude nacer de nuevo, pude experimentar lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? Llegué a mi casa así re feliz. Yo era una persona muy cerrada, muy tímida, muy por adentro, ¿no? Llegué a mi casa así re contento y mi hermana me dice, ¿qué te pasó? ¿Y vos qué te hicieron allá, no? Pero desde ese día mi vida cambió y Dios empezó a obrar en mi vida, no solo en mi vida, sino también en mi familia. Dios empezó a hacer cosas grandes en mis padres, en mis hermanos. Somos 8 en mi casa.
gracias a Dios, en 2 años de proceso, todos pudieron conocer a Dios, todos se pudieron bautizar. Mis padres hoy están casados, también sirviendo a Dios. Así que Dios no solo llegó a mi vida, sino también transformó mi familia. Así que yo no puedo negar que Dios existe, no puedo negar de que Dios sigue sanando, de que Dios sigue restaurando, de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios es real, de que Jesús está interesado en transformar nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Así que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos, lo puede hacer con tu casa, lo puede hacer con el que vos menos pienses. Dios puede hacerlo. Amén. Así que después de un tiempo sentí la carga de poder servir a Dios, tenía un deseo de servir a Dios. Entro a capacitarme, ¿no?, a la comisión del maestro. No sabía todavía a qué Dios me había llamado, solamente sabía que yo quería servirle a Dios, ¿no? Entonces ahí en el proceso descubrí, ¿no?, que tenía mucho amor por las personas. Era una carga más de lo normal, ¿no? Cada vez que iba al barrio llegaba a casa llorando. Parecía que los problemas de la gente eran mis problemas, y lloraba y oraba por ellos porque no conocían a Jesús. Y una carga invadió mi vida. Y me acuerdo de una charla con un amigo. Yo estaba frustrado porque decía, yo no sé cuál es mi llamado, aquel es misionero, aquel es evangelista, y yo solo me gusta estar con la gente, ¿no? Entonces él me dice, y eso hacen los pastores, ¿no? Eso hacen los pastores. Aman a la gente, cuidan a la gente y quieren estar con la gente. Entonces empecé a orar por eso, y me acuerdo en un momento, en el barrio, en una casa, en una familia, una casa muy pobre, chapa de cartón, casa de madera. Entonces, orando con esa gente, ¿no?, me pidió que oren por su familia. El Señor me dice, ora por mi familia. Entonces, y había unos niños así, ¿no? Entonces yo, para llegar a su altura, me arrodillé, ¿no?, para orar con ellos. Y cuando abro mis ojos, toda la familia estaba arrodillada, ¿no?, y orando y aceptando a Jesús ahí en su casa. Y el Señor me habla y me dice, este es tu lugar, ¿no? Esto es a lo que yo te llamé, ¿no? Entonces pude ver la mano de Dios ahí en esa familia. Y desde ese momento entendí que Dios me llamaba a trabajar con la familia, a trabajar con la gente que no conoce a Dios. Y bueno, a partir de ahí, hace 4 años que estamos con la iglesia, estoy pastoreando ahí en el barrio Los Potrillos, y Dios ha hecho cosas maravillosas. Así que quería contarte nomás un poco de lo que Dios está haciendo, un pantallazo, porque hay mucho por contar, pero quiero poder compartirte una palabra que está en la Biblia, en Marcos 8:22, dice la palabra: vino luego a Betsaida y le trajeron, está hablando de Jesús, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Amén. Hasta ahí la historia, ¿no? Habla la historia, ¿no?, que primero arranca diciendo que le trajeron a Jesús un hombre que era ciego, ¿no? Le trajeron, ¿no? Entonces, dice que bendito sea Dios por aquellas personas que una vez nos hablaron de Jesús, que nos trajeron, ¿no?, a la casa de Dios, que nos compartieron la palabra. Te
ese ciego tenía buenas personas a su alrededor, ¿no? Y sabían a qué lugar llevarlo, ¿no? Lo llevaron a Jesús, ¿no? Entonces, le trajeron a Jesús, un hombre ciego, y Jesús, ¿no?, pone su mano sobre él, ¿y qué pasa? Le da un escupitajo. Le escupe en los ojos. Qué interesante es cuando nosotros nos acercamos a Dios, empezamos a buscar a Dios en ayuno, en oración, y se empiezan a levantar problemas, se empiezan a levantar las pruebas, se empiezan a levantar circunstancias difíciles, y te pones a pensar, Dios, yo te empecé a buscar y empezó a pasar esto, empezó a pasar aquello. Y sentimos como que Jesús nos escupe, ¿no? Sentimos como que, ¿qué pasa acá, no? Jesús, yo te empecé a buscar y se empezaron a levantar estas cosas. Al final, ¿te busco o no te busco? Pero lo interesante es que la escupida era solo el comienzo del milagro. Tuviste una experiencia con Dios y ahí quedó tu fe, ¿no? Quedó ahí, quedó estancada tu fe. Entonces, cuando vienen los problemas se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Ahí Dios quiere probar de qué estamos hechos, ¿no? Si nuestra fe es verdadera o solamente fueron emociones o fueron solamente una apariencia de creer en Dios o de venir a la iglesia. Entonces, cuando empiezan los problemas, cuando se pone difícil la cosa, nuestra fe, dice en la Biblia, que es pasada por el fuego, ¿no? Nuestra fe va siendo pulida, pero los problemas no llegan para matarnos, llegan para fortalecer nuestra fe, para pulir nuestra fe, para llevarnos a otra dimensión de nuestra fe, ¿no? Para eso vienen las aflicciones, para eso vienen las necesidades, porque ahí, decime vos si cuando todo va bien, ¿no?, oramos poco, nuestras rodillas no sienten en el piso, pero cuando vienen los problemas, sale nuestra mejor adoración, sale nuestra mejor alabanza, nuestras rodillas ahí quedan. Yo me acuerdo que un tiempo dejé de cantar a Dios, ¿no? Y sentía muy bien que Dios me decía, volvé a adorarme como me adorabas antes, ¿no? Y me acuerdo, entré en una situación muy difícil y me encontré ahí en mi pieza de vuelta adorando a Dios como lo hacía antes. Entonces, quiere decir que los problemas no los podemos evitar, pero vienen para fortalecer nuestra fe, para llevarnos a otra dimensión de nuestra fe. Los problemas hacen que nuestra fe se ejercite, ¿no?, como un músculo. Cada vez que vas ejercitando, tu fe va creciendo, ¿no? Dice la palabra en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Esa palabra imposible es imposible. Si vos querés agradar a Dios, Dios solamente se mueve por fe, ¿no? Hay gente que puede caminar, ¿no?, 80.000 kilómetros, pero si no tiene fe, Dios no se va a mover, ¿no? Puede dar los mejores diezmos, las mejores ofrendas, puede hacer un montón de cosas, pero si no tiene fe, Dios no se va a poder mover. Entonces, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que Dios se mueva. Entonces, es importante entender que la vida cristiana se trata de vivir por fe, ¿no?, y no por vista. Nosotros vivimos por fe, creemos en Dios más allá de lo que Él puede hacer, más allá de lo que Dios te puede dar, ¿no? Creemos por lo que Dios es en la persona, ¿no?, la persona de Jesús. Dios sana, Dios te prospera, Dios te libera,
Pero eso solo es una parte de Dios, ¿no? Dios es mucho más que eso. Si nosotros pudiéramos conocer un poco más a Dios en su plenitud, nuestra fe iría creciendo más, ¿no? Si no hubieras pasado por ese problema económico, no hubieras sabido que Dios te provee, ¿no? Si no hubieras estado enfermo, no hubieras sabido que Dios realmente te sana. Entonces Dios a veces se manifiesta de esa forma. Qué bueno entender que nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en nuestras emociones o no lo que te diga las circunstancias, sino en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nunca pasa. Una emoción puede pasar, un sentimiento puede pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si vos querés crecer en tu fe, ¿no?, debes conocer la palabra, debes conocer qué es realmente lo que Dios dice en su palabra. Si te encontrás en un momento así muy difícil económicamente o tenés alguna enfermedad, ¿no?, volvé a recordar que si Dios fue fiel ayer, va a ser fiel hoy y también mañana, porque su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios te salvó del accidente, si Dios te salvó cuando estabas por nacer y no ibas a nacer y naciste, Dios te salvó de ese incendio, Dios te salvó de esa vez que te estabas por matar, Dios te salvó. ¿Cómo no lo va a hacer también hoy? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces debemos conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en medio de mi circunstancia? ¿Qué palabra hay para comprender a Dios en esta circunstancia que estoy pasando? ¿Sobre qué está fundamentada nuestra fe? Puedo preguntarte hoy, ¿sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Está fundamentada en la palabra? Si está fundamentada en su palabra, puede venir lo que pueda venir y vos vas a permanecer firme. Vas a permanecer en la roca, vas a permanecer ahí. Yo he visto gente, ¿no? La otra vez vino un señor porque tenía una hernia en su estómago, pidió que ore, oramos. Ahí automáticamente la hernia desapareció, ¿no? Fue bajando, desapareció. El hombre vio con sus ojos, todos vimos, ¿no? Y ese hombre después no vino a la iglesia, se quedó en su casa. Vio con sus ojos el milagro instantáneo ahí. Y después no vino a la iglesia, no quiso comprometerse, no quiso. Y así mucha gente, ¿no?, que vino en busca de un trabajo, Dios le prosperó, ¡wow!, vio el poder de Dios. Después se fue, ¿no? Entonces, que nuestra fe esté más allá de lo que Dios nos puede dar, ¿no? Que nuestra fe realmente esté fundamentada en su palabra, ¿no? Y me impacta cómo Jesús sana a este ciego, cómo Jesús hace un milagro extraordinario, ¿no? Muchos esperaban, ¿no?, que Jesús vaya, le toque, ¿no?, y se sane, o le sople y se sane, pero Jesús usa otro método, le escupe. ¿Por qué? Quiere decir que Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no? A veces nosotros decimos, no, Dios así es, y así tenés que hacer, y así tenés que proveerme, y así tenés que... Pero lo bueno es que Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe cómo hacer y en qué momento hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, me impacta eso de este milagro, ¿no?, que Jesús hace, ¿no?, y siempre lo que Él hace es bueno y en el momento correcto. A lo último Jesús le dice al ciego, ¿no?, el ciego se sana. Evidentemente, ¿no?, antes había visto, ¿no?,
¿Por qué? Le dice, veo como árboles, ¿no? Si fuera ciego de nacimiento no sabría cómo son las personas, cómo son los árboles. Y Jesús le sana y le dice algo muy importante. Le dice, no pases por la aldea cuando te vayas. Cuando vuelvas a tu casa, no pases por la aldea, ni entres allí. ¿Qué significa esto? Mateos 11:21, Jesús habla de Betsaida, ¿no? Jesús le dice que si en Betsaida se hicieran los milagros, si en otros lugares, en Sodoma y Gomorra, en otros lugares, se hicieran los milagros que se hicieron en Betsaida, ¿no?, ese lugar iba a ser salvado. Betsaida representa a la incredulidad, ¿no? Jesús ni pudo hacer milagros ahí porque había mucha incredulidad, gente que no creía en el poder de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si ese ciego volvía a ese lugar? Tal vez iban a apagar su fe, tal vez iban a burlar de él, tal vez iba a echar a perder el milagro. Gente que Dios le transformó, le sacó del alcohol, le sacó de las drogas, tuvo bien un tiempo y después pasó por la aldea. Volvió a ese lugar donde Dios ya lo había sacado. Volvió a ese lugar donde no tendría que haber ido. ¿Por qué? Porque iban a apagar su fe. Se iba a echar a perder su milagro. Entonces, entender de que debemos, para crecer en nuestra fe, debemos quitar de nuestra vida todo lo que apaga nuestra fe. Todo lo que tenga que ver con la incredulidad, ya sean hábitos, ya sean lugares donde vos sabés que ahí pueden influir tu fe. Personas, amistades, sea lo que sea. Yo, por ejemplo, algo que influía a mi fe era escuchar la música que yo escuchaba antes, ¿no? Eso apagaba mi fe y el Espíritu Santo se entristecía en mi corazón, ¿no? Cuando yo escuchaba eso, yo quería volver a lo que era antes, ¿no? Y eso traía confusión a mi fe, traía confusión a mis convicciones. Y el Señor decía, no pases por la aldea, no vayas ahí, porque van a echar a perder tu milagro. Van a echar a perder todo lo que Dios hizo en tu vida. Todo lo que el Señor te dio vas a echar a perder. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Entonces, es bueno, es un tiempo donde Dios quiere afirmar nuestra fe. Quiere afirmar en su palabra para que estemos firmes. Van a venir momentos más difíciles todavía. Entonces, nuestra fe tiene que estar firme. Tiene que estar firme en su palabra, en conocer a la persona de Jesús, quién realmente es Jesús, en qué Dios estoy creyendo, a qué Dios estoy cantando cuando canto. Dios no cambia. Si Él hizo un milagro en tu vida ayer, lo va a hacer hoy y también lo puede hacer mañana. Tengo a decir que no dejes de creer que Dios puede hacerlo de nuevo. Y si Dios ya lo hizo, cuida ese milagro. Cuida ese milagro. No vuelvas a ese lugar. No vuelvas a la aldea. No pases por ahí porque pueden apagar tu fe. Imagínate, ese ciego llegó a su casa, ¿no?, viendo. Y el incrédulo no cree, ¿no? Tal vez iban a burlar, no, eso es todo mentira ya. Mañana ya no vas a ver más ya, ¿eh? ¿Viste cuando vas y le contás un milagro a alguien? Mirá, mi patrón me aumentó el sueldo y yo estaba orando por eso. No, ese tu patrón estaba buenito nomás por eso. Mirá, me sané de cáncer. No, esa es la pastilla que yo te di ayer, la crema que te di ayer. No. Todas aquellas cosas que vienen a apagar nuestra fe,
hacernos dudar realmente del poder de Dios. Entonces, que realmente estemos fundamentados en la palabra. Echemos raíces profundas, dice la palabra. Echemos raíces profundas en realmente conocer a Dios y su poder. Entonces, vengo a animarte a que no dejes de creer que Dios puede transformar tu hogar. No dejes de creer que Dios puede darte un buen trabajo. No dejes de creer que Dios puede hacerlo de nuevo. Dios puede hacerlo de nuevo. Así que, ¿qué te parece si oramos juntos? Es un tiempo para orar juntos, para creerle a Dios por encima de mis circunstancias, por encima de lo que estoy pasando. Es un tiempo para volver a creer que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede hacer de nuevo. Él lo puede hacer de nuevo. Así que ahí donde estás, que puedas mirar tu corazón. Si hubo incredulidad, si te estuvo costando creerle a Dios. Tal vez estuviste dudando de lo que Dios podía hacer con tu vida. Estuviste dudando de lo que Dios podía hacer con tu familia. Estuviste dudando de lo que Dios podía hacer con vos. Tal vez vos decías, no, yo ya no me levanto de este fracaso, ya Dios ya no me puede perdonar. Dejaste de creer que Dios es tu Padre. Tal vez dejaste de creer que Dios te puede levantar una vez más. ¿Cómo está tu fe hoy? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, hoy decidimos creerte por encima, Señor, por encima de lo que estamos pasando, por encima, Señor, por encima de todo. Hoy decidimos poner nuestra fe, nuestra mirada en aquel que resucitó de los muertos, aquel que prometió que un día iba a volver, aquel que prometió vida eterna, perdón y salvación. Padre, gracias. Habla con Dios ahí. Que puedas decirle, Señor, yo te quiero creer. Y te pido perdón, Señor, si estuve dudando de tu poder en este tiempo. Estuve dudando de Dios, de lo que vos podías hacer conmigo. Yo te vuelvo a creer, Señor. Yo te vuelvo a creer. Mi fe se vuelve, Señor, a encender hoy. En el nombre de Jesús. Si creías que todo estaba perdido, vuelve a creer hoy. Si dejaste de orar, vuelve a la oración. Deja que tu fe se encienda. Que puedas permanecer firme sobre la roca, firme en lo que Dios va a hacer en este tiempo. No pases por la aldea, no vuelvas a ese lugar. Quita toda incredulidad, Señor, de nuestros corazones. Quita, Señor, toda incredulidad, todo lo que no te agrada, Señor, de nosotros. Que podamos permanecer, Señor. Que podamos permanecer, Señor. Que nuestra fe, Señor, se permanezca aún en los momentos difíciles, Señor. Padre, hoy venís a encender, Señor, la fe de alguien. Hoy venís, Señor, Padre, a levantar la mirada de alguien hoy. Dios, en el nombre de Jesús, Dios te puede sanar también hoy. Clámale al Señor hoy. Dios también te puede perdonar hoy. Dios puede quitarte esa culpa hoy. Vuelve a creer que Dios puede levantarte. Vuelve a creer que Dios lo puede hacer con tu familia, si lo hizo con vos. No dejes de creer. No dejes de creer. Vuelve a creer en aquel que te dio vida, el que te salvó, el que te salvó de ese momento, aquel que te salvó de ese accidente, aquel que te salvó
cuando te estabas por perder. Él te salvó. Vuelve a creer.